Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio en el video podcast Todo a su tiempo. Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Rocío Elizalde y hago este contenido para seguir desarrollando ideas, para seguir compartiendo con ustedes, para seguir también generando un espacio de poner en común temas que son importantes, temas que son interesantes, y como ya han podido revisar y si aún no lo han hecho, los invito a que lo hagan. En este canal existen videos enfocados con comprender, sobre todo comprender algunas cosas que dentro del estudio de las ciencias sociales o dentro del estudio de la investigación de la comunicación se denominan fenómenos, porque van generando ciertas disrupciones, ciertas alteraciones a lo que a veces consideramos como normal. Así que bienvenidos, que hoy día vamos a seguir hablando de temas importantes. Mi nombre es Rocío Elizalde. Les saludo desde la ciudad de Loja, en Ecuador, en esta tarde del miércoles 19 de abril del año 2023. Aquí estoy. Para mí ha sido muy complicado hacer estos videos. Cada miércoles me resulta un poquito complicado por diferentes temas, pero creo que una de las cosas que siempre son importantes tener en cuenta y acoplarlas como hábitos es la constancia de aquello que queremos alcanzar, ¿verdad? Entonces, por ahí dicen que mejor hecho que perfecto, y hay un tema que particularmente a mí me gusta mucho, que es esta idea de que el después no existe. Si uno deja para después algo, se enfría todo lo que uno quiere hacer, ¿no? Cambia la motivación, cambia la intención, crees que en otro día vas a hacer eso que cree que deberías estar haciendo, y finalmente te terminas olvidando, y ese después se convierte en un no, en una acción, en un mensaje no hecho, en una actividad no hecha, en algo que no se realizó, y quizás en el futuro se convierta también en una frustración. Así que no soy fan del después. Apuesto más en este momento por el mejor hecho que perfecto. Y digo todo esto porque si ustedes revisan el canal, también puedan darse cuenta que existen algunas necesidades de producción importantes para tener un proyecto de este tipo. Por aquí estamos, con la idea de lo más importante es lo que podamos compartir y las ideas que podamos transmitir en comunidad. Así que les invito nuevamente a que se queden y seamos parte de este encuentro. Hoy vamos a hablar sobre inteligencia artificial. La semana anterior habíamos conversado sobre inteligencia colectiva. Muy interesante porque nos permite comprender cómo se generan los procesos en lo que se denomina la construcción social del conocimiento, ¿no es cierto? A partir de identificar problemáticas grandes para la sociedad. Hoy vamos a hablar de un tema que la verdad a mí no me llama mucho la atención. No creo que sea tan novedoso, pero sí tiene un despunte, sobre todo en la cobertura mediático digital, en estos nuevos entornos de comunicación en los que algo se mediatiza. Estamos hablando de la inteligencia artificial, conocida como AI, o más comúnmente el chat GPT, aunque existen muchísimas más, ¿no? Entonces quería hablar un poco de esto porque no es algo novedoso. De hecho, hemos estado conviviendo con algunos ejemplos de inteligencia artificial en el pasado. Sin embargo, el que mayor se ha popularizado en los últimos tiempos es el chat GPT, aunque existen muchos más, ¿no? El mismo You, por ejemplo, es un chat en el que uno puede obtener información. Y por aquí quería empezar un poco. En el video anterior también les habíamos comentado que dentro del campo de comunicación ya tuvimos una primera experiencia coqueteando, utilizando y empleando la inteligencia colectiva, la inteligencia artificial y los procesos de verificación informativa para ponerlas al servicio del periodismo, ¿no? Hablamos de un periodismo un poquito más de especialización, que es el periodismo de verificación informativa, también conocido como fact-checking. Entonces, con este pequeño mini preámbulo, les quiero contar sobre la inteligencia. ¿Cuál es la novedad de la inteligencia artificial? ¿Por qué resulta tan novedoso? Porque se ha convertido en la palabra de mayor búsqueda, en la palabra más popular en lo que va del 2023. Porque recientemente se impulsó un poco el uso de estas tecnologías y se ha reconocido todos los beneficios que existen al momento de automatizar ciertos procesos, ¿no es cierto? No solamente se tratan de tecnologías que utilizan muy bien el lenguaje, los algoritmos, códigos matemáticos para generar un contenido. Se han alimentado de contenidos de distinto tipo, que eso les permite generar nuevo contenido. Puedes preguntarle algo al chat y él te va a responder. ¿Emulando qué? Emulando el conocimiento que antes lo tenía únicamente el humano, ¿no es cierto?
la inteligencia, la experticia del ser humano haciendo, proponiendo, resolviendo temas, ya puesto en estos sistemas de inteligencia artificial, permite generar nuevos contenidos. Entonces, permite a nosotros también generar preguntas, respuestas y obtener respuestas basadas ya en códigos de conocimiento generados en otro tiempo por los seres humanos. Por eso se vuelve muy importante. Entonces, para tener esta conversación con ustedes, yo también apliqué aquí el uso de una inteligencia artificial, preguntándole, por ejemplo, ¿qué es la inteligencia artificial? A lo que el chat me responde que la inteligencia artificial es un campo de la informática que se centra en la creación de sistemas informáticos que son capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Está ganando popularidad en el año 2023 debido a la creciente demanda de soluciones automatizadas para problemas complejos, así como la creciente capacidad de procesamiento de la computadora para realizar estas tareas que también son complejas. Eso ha permitido a los desarrolladores crear sistemas de inteligencia artificial mucho más sofisticados y avanzados que pueden realizar tareas como el reconocimiento de patrones, aprendizaje automatizado y la toma de decisiones. En sencillo, nos permite hacer en menor tiempo y quizás en un tanto esfuerzo actividades porque ya están automatizadas, ¿no es cierto? Es tan novedoso esto, es la primera vez que ocurre a la comunicación humana, estos cambios que para algunas personas o para algunos contextos son demasiado disruptivos. La posible respuesta es que no, ya lo hemos visto en otros periodos de la humanidad, en que, por ejemplo, la imprenta fue una mega revolución en su momento y permitió todo lo que hasta ahora hemos conocido en temas de avances tecnológicos y de la distribución del conocimiento, teniendo en cuenta que el libro es en sí una tecnología específica, ¿no es cierto? Pero ya hablando en temas un poco más contemporáneos, podemos hablar, por ejemplo, en los usos de los sistemas de contabilidad, pasar del libro de cuentas hecho a mano, la auditoría hecha a mano, a luego emplear procesos un poco más mecanizados que te permiten sintetizar el trabajo. Y en esos momentos se hablaba, por ejemplo, de la posible sustitución de los contadores, de los auditores por máquinas. Actualmente se habla de la posible sustitución de profesionales como en mi caso el periodismo, la comunicación o la escritura por máquinas que te pueden un poco solventar en poquísimos segundos las necesidades laborales del día a día, esas que por lo general te toman la mano. Entonces yo estoy pensando ahorita mismo en que sí y que no, en cuáles son los desafíos que tiene la inteligencia artificial, pero sobre todo que tenemos los humanos frente a este tipo de tecnologías que nos traen muchísimas ventajas. Otro aspecto del que vale la pena recordar es que el uso de la internet en sí, en su momento fue también altamente cuestionado, ¿no es cierto? Se dieron posturas tanto positivas como, bueno, en exceso positivas también, como un poco más de la negatividad hacia el uso de las tecnologías. ¿En qué sentido? En que el internet te posibilita estar conectado de mil maneras, pero también te genera una distancia ya en la conexión humana, en el entorno y en el día a día, ¿no es cierto? Que precisamente por eso luego ya se empezó a hablar de estrategias de dejar el internet de un lado para emplear dietas digitales que nos permitan conectarnos también con el entorno físico del que aparentemente hemos estado tomando distancia porque permanecemos demasiado tiempo en las redes digitales, en la propia computadora, en los smartphones, etc. Entonces, estas discusiones que normalmente han estado ahí vinculadas sobre lo que el surgimiento de nuevas tecnologías representan, han formado parte de las preocupaciones del conocimiento y del contacto humano, que es lo más importante que tenemos las personas, que tenemos nosotros como humanidad. Pues bueno, no solamente vamos a hablar, podemos pensar en los ejemplos que surgen desde la ciencia, desde la tecnología, de los avances, de la medicina, de la moda, de la nutrición, de la alimentación, de la música, del arte, etc. Uno de los aspectos importantísimos que tenemos es nuestra capacidad de comunicación y cómo la hemos ido desarrollando, ¿no es cierto? Cuando hablamos de las interacciones humanas, es importante tener lazos de interacción humana en la vida real y en la vida digital, más ahora que se habla también de tener una presencia de marca, de monetizar con lo que estamos haciendo y demás. Pero son estos lazos sociales, estos lazos referenciales que tenemos las personas que se dan precisamente por el uso del lenguaje los que nos caracterizan y nos han permitido avanzar.
Curiosamente, este desarrollo, esta gran potencialidad que hay en la capacidad y en la habilidad comunicativa que tenemos como seres humanos es el que ha permitido que se desarrollen chats, bots, que se desarrollen inteligencias artificiales. Estoy segura que muchísimas personas de aquí, de las que nos están viendo o escuchando en este momento, ya han tenido experiencias interactuando con chatbots, por ejemplo, mucho antes de que el término en específico inteligencia artificial comience a hacerse popular. Han interactuado con chatbots, han encontrado limitaciones en el propio ejercicio que nosotros hicimos para utilizar un chatbot de WhatsApp para verificar información. Encontramos que ya en la interacción humana, porque hicimos grupos focales y demás, una de las principales falencias que tenía este chatbot era la interfaz, ¿no es cierto? Quizás el lenguaje demasiado formal, quizás un lenguaje demasiado estructurado, correctamente escrito, genera una barrera con la forma de comunicación cotidiana que tenemos las personas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál fue la conclusión en ese momento, en ese estudio que nosotros hicimos? Pues que la interfaz debía ser mucho más clara, mucho más sencilla y utilizar un lenguaje sencillo. ¿Qué es lo que pasa con estos chatbots? Por ejemplo, el ChatGPT, pues que emulan mucho estas capacidades humanas de la comunicación. Mientras más sencillo, mejor. Mientras más humano parezca el mensaje y la respuesta, mejor para la persona. Ahora, hablemos del componente emocional que se genera en este tipo de cosas. Practicidad en primer lugar, ¿no es cierto? Te ahorras un montón de tiempo, disminuyes el tiempo que le dedicas a hacer ciertas tareas demasiado mecánicas y monótonas y obtienes el resultado en menos de 5 minutos. Esto te permite avanzar en otro tipo de cosas en tu vida, en tu día a día y en tu ejercicio profesional. Por un lado, ¿eso qué te da? Tranquilidad, ¿verdad? Te libera un poco la agenda de cositas que de repente te hacen ruido, pero también te da cierto nivel de tranquilidad. Ahora, cuando uno interactúa con un chat, por ejemplo, yo hice el ejercicio y le pregunté, ¿puedes escribir un guión para hablar sobre inteligencia artificial en un podcast? Me responde, sí puedo escribir un guión. ¿Podrías hablar sobre qué da inteligencia artificial, cómo se ha desarrollado a lo largo de los años? Y luego podrían discutir algunos de los actuales estados de la inteligencia artificial. Finalmente me dice, puedes generar ciertas conclusiones. Más o menos es lo que me dice este tipo de inteligencia. ¿Me sirve? Por supuesto que sí. ¿Qué es lo que se genera en esta conversación? Al parecer hay alguien que del otro lado me está entendiendo, me está comprendiendo. Y esas dos cosas, ¿con qué están asociadas? Esos dos parámetros. Normalmente están asociados con este tipo de comunicación humana que viene del, es que siento que no me escuchas. O tener conversaciones para escuchar y no solamente para hablar, ¿no es cierto? Ese tipo de cosas que tienen que ver con la convivencia social de las personas son precisamente las que más generarían alarma al momento de que si alguien no tiene conciencia de que está interactuando con una máquina, que está interactuando con un algoritmo, puede generar una falsa sensación de compañía, una falsa sensación de un acompañamiento que está recibiendo porque quizás no puede suplir esa necesidad de relacionamiento humano en su contexto por distintos motivos, ¿no es cierto? Aquí podemos hablar de que es una persona que tiene un trabajo en un lugar muy lejano, que está en un hospital en ese momento, no sé, por poner ejemplos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esa parte de referencialidad humana, o porque pueden ser incluso personas que están en etapas de niñez, de adolescencia, y te emula mucho la respuesta como que si del otro lado existiese un humano teniendo conversaciones contigo. Entonces, ojo con eso porque es muy importante luego el juego cognitivo psicológico que puede generarse. Por un lado, por aquí me anoté un par de ideas centrales vinculadas con un aspecto muy importante porque el chat, que es lo que hemos hablado en todo el video, esta inteligencia artificial utiliza muy bien los modos de lenguaje de vanguardia. Por eso me refería a que es muy importante reconocer que uno de los mayores bienes que tenemos como personas, como seres humanos, recae en nuestra capacidad comunicativa, en las habilidades que tenemos para entablar o sacar ventaja de esas habilidades, ¿no es cierto?, del uso del lenguaje. Y sobre todo porque, al igual que ha ocurrido con el mismo desarrollo de la internet, con
la expansión de esferas digitales, llámese estas redes sociales, llámense blogs, microbloggings, aplicaciones, comunidades virtuales, comunidades de juego, todas estas esferas digitales que cada una tiene su dinámica, su grupo de usuarios, una caracterización de tipo de usuarios, ¿verdad? También se han visto envueltas en este gran problema que tenemos en la actualidad y que la inteligencia artificial hace un especial énfasis en reconocerlo, que es el de la desinformación. Porque así como la internet y las distintas herramientas digitales han permitido una expansión súper interesante de todas las posibilidades, negocios, un crecimiento, etc., también han acelerado y mejorado, perfeccionando ciertos problemas, ¿no es cierto? La desinformación es uno de ellos. Existe una construcción bastante meticulosa de elementos desinformativos que tienden a engañar, que tienden a despertar sesgos de opinión, que tienden a despertar posturas ideológicas, a generar rechazos, a generar sentimientos de odio y demás. Y eso tiene finalmente consecuencias en nuestra forma de convivencia social. Entonces, ChatGPT de hecho tiene un apartado bastante interesante sobre el riesgo que existe en el uso de este tipo de tecnologías y la desinformación, precisamente porque emula mucho el lenguaje. Se basa mucho en técnicas específicas de construcciones de mensajes para generar campañas desinformativas, y es ahí donde es un poquito llamado la atención. Por eso es muy importante que recordemos algunos tips que habíamos visto en videos anteriores sobre cómo despertar y desarrollar para luego poner en práctica estas habilidades estas habilidades de ser como un experto, como un mini investigador en nuestros propios entornos digitales, para poder aplicar una cultura de la verificación que parte de dudar de lo que estoy leyendo, parte de identificar de dónde viene este contenido, es decir, si un contenido, un mensaje, un video tiene o no una autoría, si es posible identificar el autor o a quién le pertenece ese video, ese mensaje, esa infografía, esa foto, etc. O si está protegido por el anonimato. El anonimato, es decir, la ausencia de un nombre, de un apellido, del autor de algo, no siempre tiene que ver con cosas malas. A veces existen otros motivos por los que algo se lanza desde un anonimato, ¿no es cierto? Como el off the record. Pero bueno, en general, que algo no tenga un autor fácilmente reconocible o no te lleve a un indicio que puedas encontrarlo, ya es una gran alerta. ¿Cuáles eran las otras que habíamos hablado, no es cierto? La temporalidad, el contexto en el que está un elemento, los actores, los datos, los hechos. Estos elementos son sumamente importantes tenerlos en cuenta porque son los que nos alertan, nos despiertan nuestras antenitas de poder ahí identificar. Sin embargo, retomando al tema de las ventajas que tienen estas tecnologías de la inteligencia artificial en concreto, pues nos permite automatizar muchos procesos para finalmente tener resultados mucho más rápidos. En el caso de nosotros los comunicadores, yo recuerdo que hace unos 7 años atrás, por ejemplo, cuando teníamos que hacer transcripciones de entrevistas sumamente largas, entrevistas que duraban más de 45 minutos, eso te tomaba un tiempo extra al volver a escuchar tu entrevista para luego tipearla y demás. Pues bueno, estas tecnologías lo que hacen es sintetizar ese proceso que ya no lo tienes que hacer tú, y te ahorra tiempo y te permite enfocarte en otras cosas, como por ejemplo identificar las ideas discursivas centrales y demás. Estoy poniendo simplemente un ejemplo. Entonces yo no quisiera ver una tecnología actualmente como la inteligencia artificial como